reservamos espacio a la gran estrella, la gran protagonista de la última Flor de Grao. Se llama Argentina y, como ven, tiene razones de peso para sentirse orgullosa. Es una gocha de récord y sí, tiene que ver con esa subasta que dirigieron Sonia Fidalgo y Mon de los Berrones, aunque la historia completa de Argentina nos espera hoy no en Grao, sino en Arlós. Cecilia Iglesias, buenas tardes. Muy buenas tardes, María, buenas tardes a todos. Historias también como la que tengo en mi mano, ¿eh? El Gocho Asturcelta hoy es protagonista. Argentina, por supuesto, que la tenemos aquí detrás. Ella ajena a todo el revuelo que ha montado. Una subasta solidaria que tiene una historia detrás que no se la pueden perder. Va a dar que hablar y, como decimos, por cierto, este pequeñajo no tiene nombre todavía, que yo sé que a los que ven Conexión Asturias les gusta mucho, Moisés, poner nombres, así que pueden ponérselo, ¿eh? Claro, además eso, está haciendo falta ya. Claro que sí. Estamos con la Asociación del Gocho Asturcelta y con un montón de protagonistas que les vamos a presentar enseguida, así que no se lo pierdan, porque empezamos en tan solo unos minutos, como siempre aquí, en Conexión Asturias. Argentina es esta tarde protagonista aquí en Conexión Asturias. Lo es porque esta historia que les vamos a contar nos va a llevar a cruzar el charco, pero Argentina es protagonista también porque es el nombre de una gocha de récord cuya historia nos hemos ido a conocer hasta Arlós, Cecilia. Tiene su porqué, todo tiene su porqué en esta vida y más de la protagonista de la tarde. Aquí la tenéis, aquí bien cerquita de Jesús, nuestro cámara, que estamos aquí entre todos, porque claro, dijo, ya vamos a ver, con lo que está lloviendo, buena gana tengo yo de salir en Conexión Asturias, pero no, sale, además nos han chivado, que es, vamos, una de las gochas asturceltas más buenas que existen. Lucía lo sabe bien, que lleva un año con ella desde que nació, ¿eh? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Propietaria, bueno, ya hay que poner el ex delante, Lucía, no sé si da pena o no ya. A ver, da mucha pena porque además, bueno, ya lo dije otras veces, que es muy buena, siempre se porta muy bien, cada vez que grabamos pues nos lo hizo muy fácil, pero bueno, en este caso pues es por una buena causa, además pues salió demasiado bien todo, entonces bueno, muy agradecidos y súper contentos de que, bueno, pues de que nos deje. Claro que sí, todo sea por la promoción, que vamos a insistir en eso toda la tarde, de esta, una de nuestras razas autóctonas más importantes y que tenemos que disfrutar todos y conservar sobre todo. Bien, una subasta solidaria, que luego hablaremos con miembros de la Asociación del Gocho Asturcelta para que nos cuenten un poco cómo surge esta iniciativa, pero claro, para una subasta hacía falta gente que pujara. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tú te viniste arriba, ahí en el pueblo, en Grao, que eres de ahí, Moscón, y dijiste, me la llevo yo sí o sí. No me quedaba de otra, había que dar la cara ya que estaba en mi pueblo, delante de mi gente y sobre todo en un día tan memorable como es la primera Flor de Grado. Claro que sí. Luego, como digo, hablaremos con miembros de la asociación y ya nos apuntaba Lucía que no se lo esperaba nadie cómo resultó esa subasta. Porque claro, hasta 2.660 euros te costó, ¿eh? Estuvo reñido. Estuvo muy reñido, la verdad que el resto de participantes se la querían llevar a toda costa y se puso la cosa difícil, pero mereció la pena. Mereció la pena. Daniel es empresario cárnico. A ver, futuro para Argentina está todavía en el aire, estáis valorando, mira cómo escapa. Estáis valorando todo tipo de posibilidades. Pero de momento la que no barajas, Daniel, vamos a decirlo aquí ya en directo, no barajas hacerte criador de Gocho Asturcelta, que no te lo pidan más, ¿no? De momento. Hombre, nunca se descarta ninguna posibilidad. Aquí estamos intentando barajar varias posibilidades, desde jornadas gastronómicas, desde a lo mejor el indulto del animal, que mucha gente nos lo ha pedido. Claro. Incluso esa posibilidad remota que podría ser la de hacerse ganadero. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo que sea del agrado de todo el mundo. Claro que sí, y sobre todo de Lucía, que está aquí la jefa y seguro que va a mirar con buen ojo lo que se vaya a hacer con Argentina. Háblanos un poco de ella, ya sabemos que es buenina, que está negra preciosa, ¿eh? Preciosa. Porque hemos visto antes al gochín, a la cría, y tiene otros colores. ¿Lo de Argentina negra qué? Pues no sé, es que además dentro de, bueno, coincidió que fue el número 5.000, pero encima es que dentro de, bueno, todas las crías que hubo cuando nació ella, pues es que encima fue la más guapa de todas. Salta a la vista, qué guapa. Aparte de que, bueno, está criada con un poco de más mimo que las demás, por ser para la causa que iba a ser. Y bueno, que bueno, está en este entorno, ¿no? Que eso también influye. Y bueno,
básicamente eso, que influye, que, Claro que se sí, le que haya se mimado un nota. poco más. Hombre, los gochos que salen de aquí, pues oye, Daniel, ¿qué tal lleva una buena gocha? Vamos a decirlo así. Sí, a ver, aquí lo más importante son, pues, por un lado, la finalidad del dinero, que creemos que es una buena causa, aunque también hay que decirlo, creo que existen muchísimas causas que podrían ser objeto de esta finalidad, sin ir a lo mejor tan lejos. Pero bueno, dado que se pensó en esta gente, que los pobres también lo necesitan, pues yo creo que el dinero va a tener un buen final. Y por otro lado, pues también al mismo tiempo le estamos dando un realce a lo que es la raza autóctona del gocho asturcelta, que es algo muy nuestro, muy asturiano, y que lo teníamos ahí un poquito apartado de la mano. Claro que sí, y eso no puede ser. Seguiremos hablando a lo largo de la tarde. Esos euros de Daniel, vamos a decirlo así, que ya le ponemos cara también, están rumbo a Buenos Aires. Como digo, ven por aquí, Jesús, deja un poco Argentina tranquila, ven. Ven, porque os tengo que enseñar una cosa a María antes de marchar. Dame medio Sí, minuto. a ver. Bueno, mira que os dije, no comáis. Mira el pequeño cómo se ríe. Dije yo, hacer el favor, porque mira tú que tenderete nos montaron aquí, que aquí, Homicida. vamos, llueve y cae aquí, no pasa nada. Sí, pero mira, claro, yo os iba a enseñar los embutidos, lo rico que estamos si no queda disfrutando. nada ahí. Mira cómo tengo ya la bandeja. Está pelada. Va, ya lo sé, María, que no queda nada. Pelada. Voy a preguntar hoy aquí a ver quién fue, ¿eh? El pequeño. Todos, mira cómo somos los mayores. El pequeño, di que no. Yo te voy a defender, estate tranquilo. Bueno, todo esto lo ha traído alguien también, tiene su porqué. Por lo menos algo veis, que algo había. Sí. Seguro que algo hay por ahí. Lo vamos a ver a lo largo de la tarde y, como decimos, ya os decimos que ese dinero, esa subasta solidaria está viajando ahora mismo a Buenos Aires. Os vamos a explicar enseguida el por qué, a dónde, y seguimos hablando con todas estas personas que nos hemos reunido aquí esta tarde, y la verdad que es un auténtico gusto. Todo por el gocho asturcelta, ¿eh? Vale, tomamos nota de esa pista también que nos das, todo por el gocho asturcelta, y volvemos en unos minutos Eso para es. saber qué tiene que ver esta Argentina asturcelta gocha de Llanera con Argentina vamos en el de Sudamérica. nuevo a Llanera. Seguir hablando de Argentina. Esa gocha asturcelta, 150 kilos, por ella se pagaron 2.660 euros en la primera flor de grao. Cecilia, hemos hecho la cuenta, salen a 17 euros, un poquito más, el kilo de Argentina. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Ese dinero, como decíamos, está rumbo a Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Ahora os decimos por qué. Por cierto, Marco, haces muy bien en llevar tú las tartas que te están haciendo ahí, porque aquí ya veis, y ya vieron todos en casa, que poco va a sobrar. Pero claro, tú mira qué imagen tengo hoy aquí, Mira. parrilla de salida preparada a Argentina, que le han traído unos amigos. Vamos a intentarlo, que salgan aquí, para que veáis también la diferencia entre Argentina negra, la guapísima, mírala, ella es que es buena, ella lo intenta. Está el piquiñín por ahí también, y hay dos compañeros por aquí. Bien, para que los veáis, aquí en su entorno maravilloso, que así salen, así de bien. Mira el piquiñín, que arrancábamos con él, que sigue sin nombre, por si alguno lo quiere. Moisés, que me preguntaban, ese dinero de esa subasta rumbo a Buenos Aires, ¿y por qué? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, surge un poco con la idea. En parte nosotros, pues bueno, hicieronnos llegar, supimos la situación que estaban pasando ahí en la residencia latinetense del centro asturiano, y bueno, supimos también, somos conocedores de la labor que están haciendo ahí durante estos años y tal, y bueno, uno fue detrás del otro, ¿no? Marcamos la número 5000, decidimos hacer pues un poco de labor solidaria, y teníamos ahí ya la excusa perfecta para hacer esta subasta, ¿no? Es una residencia de ancianos que hay allí en Buenos Aires para las personas que forman parte de ese centro asturiano, la gente que vive allí en la ciudad argentina, y bueno, pues conocido por parte de la asociación que lo estaban pasando mal, que necesitaban pues bueno, un impulso, ¿no?, para salir adelante, pues dijeron, venga, pues esta primera subasta, porque Daniel ya ha tirado el guante, y esta puede ser una de muchas, Moisés, Sí. de subastas o de lo que se os ocurra desde la asociación, porque de eso se trata. Sí, en eso estamos, sí. También esta iniciativa pareciónos la hostia, porque además de promocionar a la raza, que de lo que estamos, ¿no?, pues estamos haciendo una labor solidaria que nos parece importante, ¿no? Promocionar la raza y conservarla, fundamental, ¿eh? Sí. Hablabas, Argentina, marcada como la 5000, pero ya hay unos cuantos más. Sí, ya andamos por los 6000. Desde julio que se marcó para acá ya estamos llegando casi a los 6000.
Es importantísima la labor que lleváis haciendo ya hace más de 10 años, que se dice pronto, que parece que os conocíamos ayer y vais trabajando poco a poco. Sí, también nos ayudáis mucho, ¿eh? Nos ayudamos entre todos, porque al final de eso se trata. Y luego tenéis gente alrededor, os habéis rodeado de muy buena gente. Juan, el veterinario, si le pongo el micro, voy a cobrar luego, ¿no? Voy a cobrar, digo, de cobrar, de que me dé... Mira, justo le llaman... ¿Ves, Juan? Si es que te llaman porque te están viendo y dicen, Juan, haces el favor de hablar, que te llamo por teléfono... Míralo, parece que lo tenía preparado. Voy a decir yo que voy a poner ahí el micro, que me voy a arriesgar. Muy bien, quien haya colgado que lo esté viendo. Pues igual estaba viéndolo. No, hombre, claro que lo estaba viendo y te está diciendo, haces el favor de hablar, porque el veterinario también tiene mucho que decir. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, ¿qué tienen estos gochos que los hacen como los hacen? Bueno, lo que tienen los gochos es la forma de criarlos. Independientemente de que la raza sí que es cierto, que es un tronco diferente al ibérico y que es un tronco especial, que viene ancestral, que viene de hace mucho tiempo, lo que hace a los animales verdaderamente especiales es la forma de la cría. La forma de la cría. Animales que tienen un año de cebo, pues esto, criados en extensivo, en semi-extensivo, aprovechando lo que hay por el campo y luego rematándolo con alimentos nobles. Es lo que hace la diferencia. Y eso lo controláis muchísimo. Bueno, lo controlan los criadores, claro, porque luego la gente que se dedica a hacer pues el salchichón, el chorizón y tal, en cuanto nos desviamos un poco nos lo dicen. Hombre. Dicen, cuidado que esto no es, os estáis desviando, ¿no? Y es la calidad que se quiere ofrecer, de eso hablaremos. Si queda algo de chorizo, ¿dónde está el pequeño? Ven acá. Queda algo, ¿no? Algo queda. Uy, ¿a que sí? Porque no fuiste tú solo, fueron los mayores. Sí, yo no fui, ¿eh? Claro que no, porque el pueblo le cae en la culpa. Tenémoslo aquí, controlando al ganado y controlando todo y lo ponen ahí de zampón. A ver, Moisés, presidente en funciones, ven acá, que no dije, es el vicepresidente de la asociación, sí. El presidente lo tenemos por ahí volando. Sabemos algo del futuro de Argentina, que ya nos decía Daniel que andabais ahí barajando, de eso se trata, ¿no? ¿Estáis en ello? Sí, estamos ahí pues pensándolo eso con Daniel, con un grupo de hosteleros que hay, tal, a ver qué... Pero el objetivo... No nos cansamos de decirlo, promocionar y conservar esta raza. Claro, sí. Claro que sí, que empecemos, que sigamos con esto del gochu asturcelta, que merece la pena. Vamos a ver, María, si queda algo, y si no hablaremos con el que ha traído lo de comer, lo rico, que nos lo cuente por lo menos a qué sabe, ¿qué te parece? Para que nos cuenten cuál es la diferencia entre el producto del gochu asturcelta y lo que no es gochu asturcelta. Volvemos enseguida, Cecilia. Hasta ahora vamos entrando poco a poco en la recta para ver programa. Qué de bueno tienen los productos hechos con carne de gochu asturcelta, porque al final la subasta de Argentina vale dinero que va a viajar hasta esa residencia de mayores del centro asturiano de Buenos Aires, pero vale también para promocionar, Cecilia, una raza autóctona. Claro que sí, una raza autóctona que solo se puede dar aquí, en Asturias, donde vivimos. Fíjate qué imagen, hasta el tiempo ha respetado esta última conexión. Allá al fondo, lo nevado, lo que está iluminado en los picos de Europa, para que os hagáis idea de la vista que tiene aquí Argentina y todos sus compañeros, cómo no van a salir como salen. Y claro, para de llover, para pitanza, María, cómo no, nos tenía que respetar. Pitanza que tenemos, gracias. Aitor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Él es uno de los 9 carniceros, de los 9 puntos que hay repartidos por toda Asturias, que ya están comercializando el gochu asturcelta. Lo primero, ¿qué tiene de diferente? El sabor, principalmente. Lo tenéis claro todos, que yo os preguntaba ahora antes de la conexión. La jugosidad que tiene, aunque esté en este formato ya curado, adobado, etcétera, lo muerdes y te sigue saliendo el aceite que tiene infiltrado, que es una característica que no te la da cualquier otro cerdo. Como con los cerdos normales, vamos a ponerles esa etiqueta, se aprovecha todo, ¿no? Sí, este todo. Ya lo vemos aquí en las muestras, tanto la paletilla como... Que se fijen por ahí en el corte que nos lo ha abierto Aitor para que lo veáis. El color que da el gochu asturcelta. Mira. Este es el infiltrado, el entrevenado. Aquí se ve bien el color de la carne oscurecido. Y esto es lo que hablamos de lo jugoso. Al morder este aceite, que por cierto tiene el colesterol bueno, muy importante, esto es lo que te da. Y ya vemos, la forma que tienes, esto es lo que es el lacón, la paletilla. Con pezuña y con todo. No tiene una pezuña negra como el ibérico, porque mucha gente dice, no, es igual que el ibérico. No, es diferente, en sabor y en morfología y en todo. Hay que probarlo, como todo, ¿eh? Y si lo prueban, yo creo que repetirán, como vamos a hacer nosotros. ¿Qué más hay por aquí? Que tenía aquí reservado Aitor, ya veis que antes no nos quedaba casi nada, pero nos había guardado, como los conoce aquí, ¿sabías con quién tratabas? Que estos comen mucho y si los sacamos no nos dejan, vamos, ni la bandeja. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí también tenemos lo que es el lomo, lo que es la caña del lomo, ya deshuesado,
salado, adobado, curado, ahumado y ahora ya seco, lo que es para cortar el lomo. Ya veis también otra característica, que el cerdo blanco son muy gordos. Tú cuando ves el lomo curado es un lomo ancho. Y en la Asturcelta siempre vamos a ver esto, que es un lomo estrecho. Nunca que no te vendan un lomo así de Asturcelta, porque... Vamos dando ya pistas para que no nos den gato por liebre o qué sé yo cómo decir la expresión, vamos a dejarlo ahí, que sepamos que estamos comiendo la Asturcelta. Bueno, todo tipo de embutidos. Aquí el salchichón, chorizo en tripacular, lo de siempre, y aquello es una novedad que estamos empezando a hacer ahora, que es una salchicha, digamos, estilo Frankfurt, con el gocho Asturcelta, que también va con un picado más gordo y ahumado y etcétera. Y el bollo preñado, como no podía ser de otra manera aquí... Que nos vamos a comer ahora todo. Hombre, y los que ya cayeron. 9 puntos. ¿Dónde tengo a Moisés? ¿Dónde tengo a Moisés? Por ahí. Venga usted para acá. Presidente en funciones, hoy le toca lo que le toca. A ver, Aitor es uno de los puntos autorizados de venta. Sí. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando vamos a la carnicería? ¿Cómo sabemos que nos están vendiendo gocho Asturcelta? Hombre, nosotros llevamos el tema de la trazabilidad, llevámoslo muy a rajatabla. O sea, cada pieza que va a cualquier carnicería lleva pues como una matrícula, ¿no? En cualquier momento podemos pedir al carnicero que nos hable de la procedencia de ese animal y él, si lo está haciendo bien, tiene que decírnoslo y encima puede enseñarnos hasta los papeles. Después, aparte... Pues eso, nosotros tenemos una... Están por ahí... Piquiñín por ahí revolucionado. Pues tenemos una identificación también y lleva el logo del gocho Asturcelta. Claro, ese sello que encontraríamos en el comercio. Exacto, en sí. Sí. Y bueno, después pues la propaganda que sacamos desde la asociación, pues casi todas las carnicerías pues están por ahí con fotos del gocho y con tal, ¿no? Que nos animemos. Sí, hay que animarse a probarlo porque en el momento que lo probemos vamos a notar la diferencia y vamos a seguir consumiendo, seguro. Aitor, vosotros estáis... Que me quieren poner algo chino otra vez. Dime, María. Más o menos, en Asturias, ¿cuántos puntos de venta hay de productos del gocho Asturcelta? 9. 9 repartidos de oriente a occidente. De momento son 9, que se animen esos carniceros, porque supongo que estáis notando que la gente ya, en tu caso, Aitor, os pide ya el gochu Asturcelta. Sí, hay mucho interés. Cada vez llama más de restaurantes particulares que ya todo el mundo lo conoce. Ahora lo que lo quiere la gente es probar. Claro. Y el que prueba engancha. Los hosteleros, también mensaje para ellos, que juegan un papel importante, ¿verdad, Moisés? Para que esto también, esta cultura de comer el gochu Asturcelta nos llegue. Sí, perdón. Nosotros tenemos en la web también identificados todos los puntos de venta, que cualquiera puede entrar en gochoasturcelta.org y bueno, controlar cuáles son los establecimientos con los que estamos trabajando. Sí. Cada vez que hay un establecimiento nuevo, pues el primer sitio donde va y a la página web. No podemos añadir más. Bueno, podríamos dar... Mira el pequeñín. Claro, a ver, es el ciclo de la vida, María, porque claro, ves aquel pequeñín allí, luego ves esto aquí, pero bueno, es así, ¿no? No es de otra manera. Yo creo que todos os lo habéis ganado. Dime, María. Argentina, nos decían antes, que tiene un año, es la gocha Asturcelta número 5000, tiene un año y pesa unos 150 kilos. ¿Un macho cuánto puede llegar a pesar en un año? ¿Cuántos kilos de gocho Asturcelta? Un macho en un año, más o menos, ¿cuánto puede llegar a pesar, Moisés, en un año, como tiene Argentina? Unos entre 130, 150, bueno, tenemos así un poco, hasta 180 alguno llegó. Claro, vamos, que aquí no hay... Argentina anda por el término medio, anda por los 150 en canal, más o menos andará pesando ahora, sí. Mujeres como somos las asturianas. Hermosa. Problemas, hermosas y lozanas, claro que sí. Ay, por cierto, un dato que no os he dado. ¿Sí? Daniel pagó 2.660 euros por Argentina. Su precio normal hubiera sido unos 400, 500 euros, 400 y pico euros, para que nos demos cuenta de la labor que ha hecho. A él te tocan todas las flores hoy, también a los que pelearon por él, que conste que ahí hubo razón solidaria y la seguirá habiendo para todos los proyectos que seguro tienen en mente ahí esta asociación en mente, y que nosotros, por supuesto, vamos a... ¿Qué tienes así la boca abierta como para decir algo, Daniel? No, nada, dar las gracias antes de cerrar la conexión. Claro, gracias a todos, Cecilia. Gracias a ellos, que gracias agotamos a ti. Hasta el último segundo. Nos vamos. Gracias a todos, también ahí en Llanera, a ustedes por seguirnos un día más.